Vía telefónica saludamos a Wilfredo Robles, abogado, miembro del Grupo por la Liberación del expresidente Pedro Castillo. Nos acompaña desde Ginebra, en Suiza. Abogado, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, señorita periodista. Gracias. A sus órdenes, a las órdenes de usted y de la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Abogado, ¿cómo ha sido esta actividad donde ustedes han elevado ante este grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas el encarcelamiento del expresidente Castillo? ¿Cómo ha pasado? Bien, sí, en horas tempranas del día 1 de marzo hemos acudido a la oficina del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas a presentar el caso del presidente Pedro Castillo Terrones, y hemos sido atendidos por los expertos de este grupo de trabajo, quienes han tomado nota y prestado con atención nuestras alegaciones, de hecho, en que se ha vulnerado el debido proceso, el derecho a la defensa del presidente Pedro Castillo, sistemáticamente desde el 7 de diciembre, en un contexto en que existe una violación sistemática de los derechos humanos en el Perú por parte de un gobierno de facto que no tiene escrúpulos en violar los derechos humanos con tal de imponerse, incluso a sangre y fuego. Sí, abogado, ¿cuál es el principal argumento que ustedes han llevado ante este Comité de Naciones Unidas? El principal argumento es de que la detención del presidente Pedro Castillo Terrones y su prolongación hasta el día de hoy es arbitrario e ilegítimo. Y es arbitrario por cuanto él, al momento de ser detenido, se encontraba aún en ejercicio de sus funciones como presidente de la República, y por lo tanto no podía ser intervenido, sino que tenía que ser denunciado ante el Congreso para que se lleve un antejuicio político. Es decir, en ese momento se viola su inmunidad como presidente de la nación. Ese es uno de los argumentos. Sí, los presidentes de la República de Perú están protegidos por el antejuicio político, que establece de que no pueden ser llevados a sede judicial. Sin embargo, bajo esta detención coordinada, porque los efectivos, y se ha establecido documentalmente, que hablan no de una detención en flagrancia, sino de una orden superior. Entonces, eso es convalidado por la Fiscalía y catalogado como detención en flagrancia para imputarle el delito de rebelión cuando este no se ha producido. Pedro Castillo no había cometido delito de rebelión, porque el delito de rebelión implica un alzamiento en armas, y Pedro Castillo no participó de ningún alzamiento en armas, y los hechos que se le imputan son el haber pronunciado un discurso el 7 de diciembre aproximadamente a las 11:30 de la mañana, donde él manifiesta que el Congreso queda disuelto y que se convoca una Asamblea Popular Constituyente. Y eso no es delito. Podría ser que al sector derechista del país no le agradase ese discurso, pero no es delito. Pronunciar un discurso no es levantarse en armas. Ni la medida que él anunciaba como el cierre del Congreso. ¿Está esta acción tipificada en la Constitución del país? La medida del cierre del Congreso la hace basándose en el artículo 134, que faculta a los presidentes de la República a
disolver el Congreso si es que este Parlamento censura o niega el voto de confianza a 2 gabinetes sucesivos, y eso había ocurrido con los 2 últimos gabinetes de Pedro Castillo, el encabezado por el doctor Aníbal Torres Vázquez y el último que fue encabezado por la doctora Betsy Chávez Chino. Sí, abogado, permítame preguntarle algo aquí. Hay interpretaciones jurídicas donde dicen que el presidente no se acogió a esa norma constitucional. Sí, efectivamente hay interpretación de que no se acogió, pero ambos gabinetes plantearon la cuestión de confianza al Congreso, y el Congreso, digamos, con maña, no, con mucha maña, simplemente no tramitaron esos 2 pedidos de confianza, pero existieron pedidos de confianza. Entonces, podría ser esto bastante debatible, pero no se puede decir de que Castillo plantea la disolución del Congreso en el aire, de la nada. Téngase en cuenta además de que a Pedro Castillo, desde el primer día de gobierno, esta coalición derechista y racista lo ha demolido, lo ha socavado día a día. Ellos no aceptaron a ningún ministro, pese a que daban votos de confianza a los gabinetes, si bien lo hacían formalmente, pero socavaban y cuestionaban a todos los ministros. Sí, ¿no? Así es, no, recordamos que no lo dejaban gobernar y una de las estrategias era buscar mociones de censura a todo el gabinete ministerial. Por último, abogado, ¿qué expectativa tienen ustedes allí en Ginebra, en Suiza, con respecto a este grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas? Son procesos largos, entre otras cosas. Hoy veíamos que de nuevo fue rechazada una habeas corpus que exigía la liberación inmediata, la excarcelación inmediata del expresidente Castillo, por eso que usted mismo nos está diciendo, porque se violó la inmunidad que él tenía como jefe de Estado. Así que, ¿qué expectativa tienen con respecto a esto? Bueno, dentro del Perú no tenemos ninguna expectativa, porque al parecer el sistema judicial peruano es un soporte más de la dictadura que campea actualmente en nuestra patria, y por otro lado esperamos que los organismos, ya no de la OEA, que al parecer son el apoyo exterior que tiene la tiranía de Boluarte, sino de las Naciones Unidas, puedan acoger el caso, examinen los hechos y vean que se ha vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la línea de opinión de la ONU sobre detenciones arbitrarias. Al presidente Castillo no le hicieron antejuicio político, tampoco para imponerle la prisión preventiva. O sea, se ha pasado por alto todas las normas. Entonces, que puedan iniciar un procedimiento y tengan un pronunciamiento respecto a esta situación. No puede ser de que impunemente en el Perú se violen sistemáticamente los derechos humanos, no solo contra el presidente Pedro Castillo, sino contra todo aquel que no acepta este gobierno usurpador, contra todo aquel que plantea Asamblea Popular Constituyente, todo aquel que plantea su discrepancia con el modelo económico ultraliberal es asumido como un enemigo, es llamado terrorista en el Perú. Nadie puede salir a manifestar su voz de protesta contra esta tiranía de derecha. Eso no puede seguir. Si eso hubiera ocurrido en cualquier otro estado donde gobierna un régimen que no es simpático para la administración norteamericana, es muy claro y ya podemos imaginarnos qué estaría pasando en este momento.
Ese es un ejemplo muy claro porque así ha pasado en varias naciones de nuestra América Latina. Abogado, muchas gracias por contarnos lo que sucede en Ginebra a través de esta nueva acción que ustedes emprenden a nivel internacional. Gracias, muy buenas noches. Muy agradecido a ustedes, que es una de las cadenas de noticias que verdaderamente da espacio a la otra versión, a la versión silenciada, a la versión reprimida en el país. Muchas gracias por eso. Que tenga buenas noches.